Bon día, este é el decimocuarto vídeo después de Vía Youtuber, donde vamos a tratar el estándar compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. Como lle un estándar en forma largo, vamos dixebralo en dos cachos. En el primero vamos a tratar la evolución del bando republicano y en el segundo la del bando franquista. Procedo entonces con el primer cacho, la república. A ver, cuando empieza la guerra y, bueno, el golpe de Estado fracasa en julio de 1936 y, digamos, una parte del país, ahí triunfa el golpe de Estado, la sublevación, y en el otro no, pues entonces el país queda partido en dos partes, ¿no? El punto de partida de la República en esa situación es, quedan en su mano la mayor parte de las zonas industriales, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco y Asturias y Madrid. Quedan también la mayor parte de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, eh, pero tiene una gran carencia de zonas agrícolas y por lo tanto para la producción de alimentos. Eso, bueno, pues va a ser una carencia que va a tener. Eh, durante la guerra, la evolución económica del bando republicano va a ser, bueno, pues como podéis imaginar, un gasto tremendo, como en todo conflicto bélico, que se va a financiar fundamentalmente con la emisión de deuda pública, que a partir del mercado internacional, que a partir de 1938 va a resultar muy difícil porque está claro que la República ya va a perder y nadie quiere comprar esos bonos de deuda pública. Y luego también se tira de las reservas del Banco de España, que había quedado en manos del gobierno republicano. Esas reservas se van a acabar trasladando a la Unión Soviética y primero ante miedo de que caiga Madrid y luego además bueno, van a servir para pagar la inmensa cantidad de armas y pertrechos que la República va a acabar comprando a la URSS. Hay que decir que durante la Guerra Civil hubo dos pesetas. Hubo una peseta de Madrid, digamos, la peseta de la República, la peseta la de toda la vida, y luego había otra peseta emitida por el gobierno de Burgos, por el gobierno franquista. Durante la guerra tuvo más cotización en el mercado internacional la peseta de Burgos, bueno, lo cual indicaba también un poco los poderes económicos por donde apostaban, ¿no? Que bando ellos prestaba más. Eh, les, un aspecto importante de la evolución económica del bando republicano son las colectivizaciones. La guerra desencadena una revolución social y allí donde es fuerte la CNT, luego hablaremos del debate precisamente sobre este tema, pero fundamentalmente lo que ocurre que es que allí donde es fuerte la CNT se procede a la colectivización del campo. Era muy fuerte en Andalucía, pero Andalucía queda en manos de los franquistas desde el verano del 36, por lo tanto esas colectivizaciones van a ser fundamentalmente, especialmente fuertes en zonas de Cataluña, bueno, Levante en general, ¿no? También el País Valenciano, Murcia y, bueno, también en menor medida en Castilla la Nueva. Lo que es que la CNT no era tan fuerte. En otros sitios de la República, como Asturias o el País Vasco, no. Ahí no se van a proceder a ese tipo de colectivizaciones y además porque hay unos gobiernos autonómicos o semiautonómicos, como en el caso del asturiano, que van a impedir que se proceda con ese tipo de actuaciones. Lo que sí se va a dar es una aceleración de la reforma agraria por parte del gobierno republicano, procediendo al reparto de tierras. ¿Vale? Esto se va a notar con especial intensidad fundamentalmente en Castilla la Nueva. Ya sé que vosotros eso de Castilla la Nueva suena como al Imperio Austrohúngaro, pero bueno, ya Castilla la Nueva. Lo de Castilla la Mancha y un invento mucho más reciente, ¿vale? Bien, en cuanto a la evolución política, a ver cómo intentamos ser breves. Hay varias fases. La primera es de julio a septiembre del año 36, el verano del 36, donde básicamente la República va como, digamos, esboroñándose. Ahí el gobierno se ve claramente superado por los acontecimientos, la sublevación de una parte sustancial del ejército y, bueno, con ello, con el apoyo de parte de la población civil en zonas significativas del territorio de la República, hace que el gobierno, repito, se vea desbordado y tiene que recurrir a la movilización popular para parar el golpe. Y eso implica el reparto de armas a los trabajadores, cosa que un gobierno republicano burgués evidentemente no quería bajo ningún concepto hasta que no le quedó otro remedio. Eso va a ser lo que ocurre con el gobierno de Giral, que forma gobierno justo después de iniciarse la sublevación, después de fracasar un intento fallido de Martínez Barrio, que durará muy poco tiempo. Entonces Giral se mantiene en el gobierno hasta septiembre del 36.
de ahí actúa siempre a remolque de los acontecimientos. Además, la evolución militar está siendo muy desfavorable, el ejército está prácticamente desmantelado, hay que volver a montarlo desde el principio con los oficiales leales a la República y con las milicias que eran milicias voluntarias pero eran de partidos y sindicatos y debían más fidelidad al partido del sindicato generalmente que al, que al propio gobierno republicano. Entonces, al final, también este gobierno débil en estos primeros meses tan fundamentales favorece también el estallido de la violencia incontrolada. La violencia republicana contra la población civil que se da durante la guerra civil se da fundamentalmente en los primeros meses de la misma, que es ante la incapacidad del gobierno para mantener el orden público, pues muchas veces pues son los propios republicanos y las organizaciones republicanas, fundamentalmente organizaciones obreras, las que proceden a apresar y montar una especie de juicios, vamos a llamarlo así, de alguna manera, y en muchos casos a la ejecución, o sea, decir, el asesinato extrajudicial, vamos a llamarlo así, claramente, de aquellas personas que son consideradas sospechosas de simpatizar con la rebelión o ser culpables de la misma, como ocurre cuando en la cárcel Modelo de Madrid pues se procede al asesinato, por ejemplo, de Melquiades Álvarez, bueno, del cual ya hablamos en varias ocasiones, o por ejemplo del general López Ochoa, en el cual se ejecutó la venganza por su participación en la represión de la Revolución del 34. Hay que decir que esta situación empieza a cambiar radicalmente a partir de septiembre, cuando bueno, Giral, superado por los acontecimientos, pues deja paso a Largo Caballero. Francisco Largo Caballero se convierte en un presidente del gobierno, es del Partido Socialista, es el primer socialista que accede a la presidencia del gobierno y además forma un gobierno de todas las fuerzas del Frente Popular y no solo del Frente Popular, es decir, porque en ese gobierno está el Partido Comunista, ese ministros del Partido Comunista, siendo el primer país de Europa Occidental en el que hay ministros comunistas, pero hay también ministros de la CNT, lo cual es una cosa, bueno, llamativa, ¿no? Un gobierno con ministros anarquistas. Y además entre ahí la primera mujer ministra en la historia de España y en la historia de Europa Occidental, que es Federica Montseny, que será ministra de Sanidad y durante su mandato, entre otras cosas, España será también el primer país de Europa Occidental en aprobar legalizar el aborto. Bien, el bando republicano se ve marcado durante toda la guerra por un debate muy intenso, que es el debate sobre si ganar la guerra para hacer la revolución o hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo. Ese debate va a lastrar por completo el gobierno de Largo Caballero, porque hay una división muy intensa. La CNT y el POUM dicen que la única forma de ganar la guerra es acelerando el proceso de revolución social, porque eso movilizará con más fuerza a obreros y campesinos para derrotar el fascismo, mientras que, bueno, y hay una parte del Partido Socialista que está de acuerdo con esa postura, mientras que el Partido Comunista lo que dice es que no, que primero hay que ganar la guerra para luego poder hacer la revolución, que si no se gana la guerra es imposible cualquier otra cosa, y que hacer la revolución a la vez que la guerra implica enajenar el apoyo de aquellos sectores de la burguesía republicana que se apoyan al gobierno, y que además es necesario un ejército disciplinado porque es la única forma de poder ganar, que solo con las milicias es imposible ganar un ejército profesional como el ejército franquista, ayudado además por Alemania e Italia y además con las tropas coloniales marroquíes. Entonces, el Partido Socialista también hay un sector que está a favor de esa postura y los partidos republicanos también la apoyan, más que nada porque ellos lo que muchos no quieren la revolución. Y entonces dicen, no, primero la guerra, luego la revolución, Dios dirá, a ver si es posible deixar-la para prou. Bien, esto, a medida que va evolucionando la guerra, bueno, la capital del gobierno se traslada a Valencia en noviembre del 36 porque se veía como inminente la caída de la capital, cosa que al final no sucedió. Pero esas contradicciones internas van a explotar definitivamente en mayo de 1937, bueno, abril-mayo de 1937, cuando el gobierno de la Generalitat de Cataluña, harto de coexistir con ese contrapoder que suponía el Comité de Milicias controlado por la CNT y el POUM, pues al final bueno, acaba cuando el gobierno de la Generalitat intenta hacer valer su autoridad, pues se desencadena enfrentamientos armados en la ciudad de Barcelona durante varios días, que al final se va a saldar con la derrota
del sector, digamos, de la revolución ante todo, y con una represión que se va a centrar no tanto en la CNT, porque era demasiado fuerte como para hacerlo, como en el POUM, al cual el Partido Comunista señaló como el responsable de esos altercados y además de connivencia con el fascismo, ¿vale? Porque así de paso se libraban de un rival político al que le tenían bastante manía desde hacía muchísimo tiempo. En todo caso, este enfrentamiento tan notable acaba definitivamente llevando hasta el final al gobierno de Largo Caballero, que da lugar al gobierno de Juan Negrín, que era también militante del Partido Socialista, científico de mucho renombre, por cierto, que lanza la consigna de resistir es vencer. ¿Cuál es la política de Negrín? Dice, tenemos que aguantar la guerra hasta que las contradicciones internas que hay en el continente europeo desemboquen en una guerra mundial y entonces nosotros ya estaremos en el bando de Francia y Gran Bretaña y nos ayudarán, porque hasta ahora no nos están ayudando los muy marranos. Bien, por lo tanto, esa política de aguantar, 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 intenta además hacer gestos de cara a la opinión pública internacional, que es mandar para casa, como quien dice, a las brigadas internacionales. Eso se hace en 1938. Igual no era una medida demasiado prudente, pero Negrín lo hizo pensando que así podría favorecer bueno, pues una benevolencia mayor de Francia y Gran Bretaña. No fue así en absoluto. Pero luego, bueno, la situación política se va deteriorando a medida que se va deteriorando la situación militar. Después de la derrota en la batalla del Ebro, la última gran ofensiva republicana, el frente empieza a hacer aguas por todos los lados y como la consigna de resistir es vencer, pues hay algunos que ya están hartos de resistir y al mismo tiempo hay sectores que tienen una gran desconfianza hacia el gobierno de Negrín porque considera que está entregado a la Unión Soviética y que favorece demasiado la influencia de los comunistas. Eso va a favorecer que en marzo de 1939 se desencadene un golpe de Estado dentro de la República, dirigido por el coronel Casado y apoyado por un sector importante del Partido Socialista y de la CNT que le pone la puntilla final al gobierno republicano, poniendo fin así a la guerra civil que acaba el 1 de abril del año 39. En lo que respecta a Asturias, hay que decir que durante el año y medio que aguantó la República aquí, se formó una especie de un gobierno semiautonómico dirigido por Belarmino Tomás, que era el gobernador civil de Asturias, que forma una especie de gobierno con todas las organizaciones del Frente Popular y la CNT, que funciona de forma bastante autónoma e incluso hasta el punto de declararse soberano en el verano del 37, cuando ve que la situación militar, pues que desde Madrid no les daban, bueno, entendían que no les daban solución a lo que ellos necesitaban. Es curioso, ese gobierno incluso llegó a emitir moneda propia, pero hay que entenderlo también en el contexto. Emitían pesetas avaladas por el Banco de España, solo que se emitían en Xixón para no tener que esperar a que les trajeran de Madrid de la fábrica de moneda y timbre, ¿vale? Pero en todo caso, esa moneda, esas pesetas de la República emitidas en Asturias pasaron a ser conocidas popularmente como los belarminos. Preguntáis en casa a los vuestros abuelos y bisabuelos que seguramente todavía se acuerden de ello. Esto, y que vos preste. Seguimos después con el segundo vídeo.